La reforma agraria en el Perú entre expectativas y realidades. La reforma agraria fue un proceso de transformación en la estructura agraria del Perú, que se inició en 1969 con el gobierno de Juan Velasco Alvarado y que buscaba eliminar el latifundio, distribuir la tierra entre los campesinos y promover el desarrollo rural. Por un lado, según Reina, la reforma agraria fue la más radical de América Latina. Al respecto, por la importancia y la magnitud, la reforma agraria afectó a más de 9 millones de hectáreas y a más de 3.000 familias. Asimismo, se evidenció una situación de desigualdad y opresión que se arrastra desde la época colonial. Por otro lado, según García, la reforma agraria no logró aumentar significativamente la producción agrícola, ni mejorar las condiciones de vida de los campesinos. De este modo, se evidencian las limitaciones y los problemas de la reforma agraria, que no consiguió cumplir con los objetivos de desarrollo económico y social. Además, no fue suficiente para resolver los problemas estructurales del campo peruano, como la falta de la tecnificación, crédito, asistencia técnica, la infraestructura, educación y salud. En cuanto a las opiniones, algunos argumentan que la reforma agraria fue beneficiosa porque buscaba corregir una situación de injusticia social y económica, que se manifiesta en la concentración de la tierra en pocas manos. La explotación de los campesinos y la pobreza rural, otros opinan que no fue beneficiosa porque no mejoró las condiciones de vida de los campesinos, ni impulsó el desarrollo agrario, sino que generó problemas con el desabastecimiento, la inflación y la violencia. Ante este tópico surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideras que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú? Pues consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. A continuación, expondremos argumentos que defiendan nuestra postura. Consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque provocó la caída de la producción agrícola y la crisis del sector agroexportador. Para ilustrar esta inquietud, podemos mencionar dos casos. El primer caso fue del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que tuvo que enfrentar las consecuencias económicas negativas de la reforma agraria, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, informa que el INEI, ¿no? El Producto Interno Agrario cayó en un 3.4%. La inflación acumulada fue del 2.200%. El índice de pobreza rural se elevó al 86.6% y el número de víctimas mortales por el terrorismo superó las 10.000 personas. Además, entre 1980 y 1985, el gobierno de Belaúnde solo invirtió el 3.8% del presupuesto nacional en el sector agrario, lo que evidencia la falta de prioridad y de recursos para impulsar el desarrollo rural. En segundo lugar, el gobierno de Alan García, que tuvo que enfrentar el agravamiento de la crisis económica y social, la hiperinflación, el aumento de la violencia terrorista, la presión internacional por el pago de la deuda externa y las protestas sociales por la escasez y el alza de los precios de los alimentos. Por consiguiente, el PBI agrario creció en un 4.6%, pero la inflación acumulada fue de 7.000%. El índice de pobreza rural se elevó al 88.9% y el número de víctimas mortales por el terrorismo superó las 20.000 personas. Además, el gobierno de García solo invirtió el 4.2% del presupuesto nacional en el sector agrario, lo que muestra la continuidad de la falta de prioridad y de recursos para impulsar el desarrollo rural. Por ende, según lo expuesto, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque no se basó en un concepto integral y participativo de desarrollo rural. En cuanto a lo argumentado, es importante definir el desarrollo rural
se refiere a un proceso multidimensional que busca mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones rurales, mediante la participación activa y organizada de los propios actores locales, con el apoyo del Estado y otros agentes externos. Con referencia a lo mencionado, es que el desarrollo rural integral no se limita a la distribución o a la producción de la tierra, sino que abarca otros aspectos, como la educación, la salud, la infraestructura, los servicios básicos, la diversificación productiva, la conservación ambiental y la identidad cultural. Por lo tanto, el desarrollo rural integral no se impone desde arriba o desde afuera, sino que se construye desde abajo y desde adentro con la participación activa y organizada de los propios actores locales, que son los que conocen mejores las necesidades, potencialidades y desafíos. Con el propósito de ilustrar esta aceptación, es importante conocer un caso relevante, según señalado Paniagua, en el caso de la Ley de Promoción del Desarrollo Agrario, que se promulgó en 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori, con el fin de reivindicar los efectos negativos de la reforma agraria y estimular la inversión privada en el sector rural. Por un lado, la LPDA pretendía impulsar el desarrollo rural integral mediante la titulación y formalización de la propiedad agraria, la liberación de mercado de tierras, la eliminación de las restricciones a las propias extranjeras y a la ampliación del crédito agrario. En cuanto a ello, tuvo resultados contradictorios, ya que por un lado favoreció a algunos sectores productivos, como los agroexportadores y los agroindustriales, que lograron aumentar su competitividad y rentabilidad, pero no, por otro lado, perjudicó a otros sectores, como las pequeñas y medianos productores, que se vieron afectados por la competencia desleal, el, el endeudamiento y el despojo de sus tierras. Asimismo, generó resistencia y críticas por parte de algunos actores sociales, como la organización de campesinos, los movimientos indígenas, las ONGs, que denunciaron que la ley violaba los derechos colectivos de las comunidades campesinas y nativas, favorecía la concentración y el acaparamiento de la tierra y profundizaba la exclusión y la desigualdad en el campo. Por otro lado, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. En síntesis, podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú, ya que provocó una caída de la producción agraria y una crisis del sector agroexportador. Con esto no se basó en un concepto integral y participativo de desarrollo rural. La reforma agraria en el Perú se planteó como un proceso ambicioso y necesario, con la intención de eliminar el latifundio y redistribuir la tierra, abordando así una historia de desigualdad arraigada en la nación. No obstante, a pesar de su enfoque radical, no logró cumplir con sus expectativas, ya que no mejoró significativamente la producción agrícola ni las condiciones de vida de los campesinos. La falta de atención a problemas estructurales como la tecnificación y la falta de asistencia técnica limitó su impacto positivo. Finalmente, la reforma agraria no fue beneficiosa para el país debido a su enfoque unidimensional. Gracias.